Hola family, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Vive Mejor, con quien les habla Renato Salazar. El día de hoy tenemos un episodio dedicado especialmente al chocolate. Para eso nos va a acompañar el día de hoy Francesca Valdivia. Ella es administradora de profesión y fundadora de Kuma Chocolate. Con ella vamos a hablar acerca de cómo fue el proceso de creación de Kuma como marca, de cómo, en qué momento ella decide abandonar el trabajo en el que se encontraba en aquel entonces para perseguir su pasión por el chocolate. Asimismo, vamos a tocar temas muy importantes como por ejemplo la industria del cacao actualmente en el Perú, cuál es la diferencia entre el cacao tradicional y el cacao aromático. Y también vamos a hablar acerca del Salón del Chocolate, que es una gran exposición que lo que busca es reunir a todos aquellos comercializadores de cacao actualmente peruanos y tratar de difundir esto, no solamente aquí, solamente en el Perú, sino de ahí, de cara al mundo. No se vayan, no se muevan, que ya volvemos con el inicio de nuestro episodio del día de hoy. Hola a todos family, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Vive Mejor, con quien les habla Renato Salazar. Ya estamos aquí en el inicio de nuestro programa y hoy tenemos una gran invitada y vamos a hablar acerca de algo que a mí personalmente me apasiona, que consumo mucho y sobre todo que creo bastante en los beneficios detrás de esto. Hoy vamos a hablar acerca del chocolate. Pero no de un chocolate cualquiera, sino del chocolate de verdad y del cacao, a través del cacao orgánico y sobre todo de mi marca favorita, que es Kuma. Hoy nos está acompañando Francesca Valdivia, fundadora de Kuma. ¿Cómo está, Fran? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, Renato, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, nada, gracias a ti por el tiempo, por el espacio. Porque para que los televidentes no conozcan un poco más acerca de ti, no nos cuentas... Bueno, un poco más acerca de ti y sobre todo cómo nace Kuma, ¿no? ¿Cuál es el acontecimiento, digamos, que detona o termina determinando la creación de esta gran idea? Sí, a ver, ¿cómo empezamos? Nosotros, yo empecé esto hace casi 10 años, en el 2014, y empezó como de casualidad casi, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me fui un viaje de vacaciones. Ajá. Que era en Madre de Dios. En estas vacaciones, dentro de uno de los tours que tuvimos, visitamos a un agricultor que tenía diferentes cultivos. Dentro de ellos tenía el cultivo del cacao, que yo particularmente primera vez que lo conocía, ¿no? Entonces, esta persona nos empezó a explicar, nos invitó 2 variedades de cacao diferentes que él tenía ahí en la plantación y me quedé impactada. ¿Por qué? Porque tenía variedades diferentes y tenían sabores diferentes, ¿no? Abrió la mazorca de cacao, nos invitó a la pulpa, vimos los granos y quedé realmente enamorada del cacao en ese momento, sin saber que luego me iba a dedicar al cacao y el chocolate, ¿no? Fue un poco sin saber que en ese momento iban a hacer Kuma, ¿no? Esto fue en julio de 2014, más o menos. Entonces, después de eso, quedé tan enamorada del tema del cacao que empecé a investigar un poco más. Yo para esto trabajaba en el mundo corporativo en ese momento. Y empecé a investigar un poco más y en ese momento, claro, hace 10 años no existían pues marcas de chocolate peruano como hay hoy, claro. ¿no? Era, si tú ibas al supermercado veías prácticamente pura golosina, sabor a chocolate y no chocolate con cacao peruano, ¿no? Entonces empecé a investigar un poco más y descubrí pues que Perú es un gran productor de cacao. Una cuna, ¿no? De norte a sur tenemos un montón de regiones como San Martín, Junín, Madre de Dios, Amazonas, Cusco, ¿no? Tenemos un montón de regiones en el país que son productoras de cacao. Incluso tenemos el 60% de las variedades de cacao del mundo están en nuestro país. Increíble. Tenemos variedades de cacao que solo se encuentran en nuestro país. Y en ese momento yo no sabía mucho del cacao, como te digo, no se conocía tanto en ese momento. Y también descubrí lo que era el cacao fino y de aroma, ¿ya?
¿Qué es eso? A ver, un poco de repente para personas que no conocen qué cosa es. Perfecto. En el mundo del cacao existen dos grandes categorías. Lo que se conoce como cacao convencional y lo que se conoce como cacao fino y aroma. Ajá. El fino y aroma son variedades que tienen la capacidad de desarrollar distintos tipos de sabores y aromas propios del grano. Es decir, dependiendo del suelo, del tratamiento post cosecha que se le dé al grano, podemos encontrar notas de cata florales, frutales, a nuez, a panela, o sea, una gama de sabores que vienen propias del grano de cacao. Wow. Eso pasa en el cacao fino y aroma. En el convencional no encontramos eso. Y Perú es el segundo mayor productor de cacao fino y aroma. Entonces somos un gran productor de esta variedad maravillosa. Es como en el vino, ¿no? En el vino o en el café, que encuentras notas aromáticas y sabores distintos. Ya lo mismo pasa en cacao. Entonces me empecé a meter un poco en este mundo que realmente me apasionó bastante desde el inicio, a conocer un poco más y descubrir. Y dije, wow, acá hay maravillas. ¿Por qué Perú no es un país chocolatero? Exactamente. ¿No? O sea, no somos un gran consumidor de chocolate, no producimos chocolate. En ese momento, como te digo, uno se iba al supermercado y encontrabas pues golosinas sabor a chocolate, todas importadas. No había producto local. Y en aquel entonces me imagino toda esta, claro, este cacao, digamos, aromático y con notas de sabor, que era más que nada para exportación o para Exacto. maquilar. Como pasa en muchas industrias en Perú, somos un productor de la materia prima, más no del producto con valor agregado, ¿no? Entonces yo dije, ok, ¿por qué Perú? O sea, para mí el chocolate debería ser como el ceviche. Totalmente. O sea, un producto bandera en nacional, el cual... Exacto, ¿no? Seamos orgullosos del cacao, del chocolate peruano, pero en ese momento no estaba desarrollado. Entonces yo dije, bueno, realmente me empecé a apasionar por el tema, pero a ver, yo no tengo ningún, digamos, no estudié nada relacionado a repostería, ni cocina, ni nada, entonces yo no sabía nada de chocolate, yo soy administradora de profesión. O ingeniería alimentaria, ¿no? O sea, temas Tampoco, de... Tampoco, ni eso, nada, no tenía nada que ver con eso. Yo, o sea, como te digo, soy administradora de profesión y sería un poco aprender y empezar de cero en este mundo que realmente me apasionó un montón desde que lo conocí, ¿no? Y un factor muy importante que a mí me gustó bastante desde el inicio es que hay un tema social de por medio, ¿no? O sea, porque, a ver, Perú tenemos más de 100.000 familias peruanas se dedican al cultivo del cacao y viven del cacao, ¿no? Entonces, y además tenemos muchas zonas conflictivas en la zona del Braga hasta el día de hoy, donde encontramos pues todavía cultivos de coca, ¿no? Y el cacao es un gran reemplazo para el cultivo de coca porque genera mejores oportunidades, mayores ingresos para los agricultores, mejora digamos, la dinámica y el desarrollo de las comunidades, ¿no? Entonces... ¿Llega a haber conflicto en el sentido de que, digamos, las plantaciones de cacao pueden chocar con las plantaciones de coca? Claro, todavía hay zonas donde hay coca. ¿Y qué pasa? Lo que se puede hacer y lo positivo del cacao y también el café es que reemplaza a la coca, ¿no? Muchas veces el agricultor no es que quiera dedicarse a la coca, sino que no tiene alternativa. Exactamente. ¿No? Entonces es la única alternativa, es lo único rentable, es lo que le va a dar ingresos, desarrollo a su familia, entonces no tiene opción más que dedicarse a la coca. Incluso, claro, en la época del terrorismo era aún peor, ¿no? Porque había un tema de violencia de por medio, no es un cultivo, digamos, sostenible en el tiempo, ¿no? Mientras que el cacao te genera mejores ingresos, mayores oportunidades y un desarrollo, digamos, hace poco, bueno, estuvimos en una entrevista con una de las agricultoras de cacao en esta zona y ella misma se reía y te decía, antes no me venían a visitar para comer chocolate y compartir, antes me venían a visitar y tenía que salir corriendo a esconderme, ¿no? Porque era una situación complicada y había muchísima violencia, ¿no? Entonces, eso fue algo que a mí también me gustó bastante en el cacao, que creo que de alguna manera a través del chocolate, que a quien no le gusta el chocolate, podemos generar un impacto positivo en nuestra comunidad y en nuestro país, ¿no? Y algo que, claro, muchas veces yo comparto, por ejemplo, cuando hablamos, pues, ¿no? Claro, la palabra chocolate, como tú dices, también engloba muchas cosas, ¿no? Lamentablemente, y por como nosotros hemos crecido y quizás nosotros hemos asociado la palabra chocolate a la golosina, ¿no? Sí. Pero en verdad yo lo que le digo a todo el mundo es, oye, realmente eso que estás comiendo no es chocolate. O sea, ya de cacao como tal tiene muy poco contenido y en qué forma lo tendrá. Y claro, eso también es tapado por un montón de lactosa o un montón de azúcares. Yo a todo el mundo siempre cuando, por ejemplo, pasa también con el café, así como es en el caso del chocolate, les digo, si tú tapas en verdad el producto con un montón de azúcar, no te estás dando pues chance ni abasto de realmente a nivel de sabor experimentar lo que realmente pues al final, ya sea el café o el chocolate, en el caso pues de lo que estamos hablando ahorita, realmente te hace sentir o te transmite, ¿no? Sí. Tal cual. Entonces, claro, la golosina al final pues es
en términos de el cacao ya llega muy procesado, muy diluido, no es realmente algo que tenga muy aparte del aporte, sí, pues el aporte nutricional, que no es que te está aportando mucho realmente, ¿no? Termina siendo pues al final como una forma muy, llamémoslo de cierta forma, transgiversada, muy manipulada, muy manoseada de consumir chocolate, ¿no? Sí. Diferente completamente a cuando pruebas un chocolate de estos que realmente pues te dan otro tipo de sensaciones de sabor que difieren bastante también uno del otro, ¿no? Y ahí también, Fran, yo quería aprovechar para preguntarte cómo, por ejemplo, en el caso de Kuma, ¿no? Ya para comenzar a hablar un poco más acerca de Kuma como tal, ¿cómo ven ustedes el tema de la responsabilidad social de parte de los agricultores? Me imagino que también al no ser, digamos, el cacao tradicional lo que se utiliza, claro, ahí necesitas sí o sí tener una relación o recurrir al pequeño productor, ¿no? Sí, al tratarse más artesanalmente el cacao. Sí, para nosotros es importante el trato directo, trabajo directo con el agricultor, ¿no? O sea, tal cual como tú has dicho, hace 10 años cuando yo recién empezaba, que empecé de manera muy chiquitita, también fue todo un proceso de educar a mucha gente a acostumbrarse a comer un buen chocolate, ¿no? Digamos, a reconocer, como dices tú, los ingredientes dentro del chocolate, que no es lo mismo consumir una golosina que un chocolate, que gracias a Dios el mercado ha evolucionado en estos últimos años, pero claro, al principio había un proceso de educación, ¿no? Como te decía, tú vas a la góndola del supermercado y no encontrabas ninguno de estos chocolates, encontrabas puras golosinas, ¿no? Entonces era un poco abrir mercado en un mercado que nadie había entrado todavía, era empezar un poco desde entrar a educar a las personas a acostumbrarse a comer ese tipo de chocolate, ¿no? Y entrando al tema social que me consultas, sí, efectivamente nosotros trabajamos de manera directa con los pequeños agricultores. ¿Qué pasa? En la grande industria, digamos, a nivel masivo, la manera en la que se trabaja es con muchos intermediarios. El mayor productor a nivel mundial es África, Ghana y Costa de Marfil, que son los que producen básicamente el cacao convencional, pero que es el que se utiliza para todas las golosinas que conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Tienes muchos intermediarios en la cadena y todos tienen que ganar su porción en la cadena. Entonces, el más perjudicado siempre es el pequeño agricultor. Así es. Entonces, el modelo bajo el cual nosotros trabajamos es eliminar estos intermediarios y trabajar directamente con los agricultores de cacao, comprando el grano de cacao a ellos y luego procesándolo nosotros mismos para controlar cada etapa del proceso para llegar a un producto de calidad superior, ¿no? Es un poco, esa es la forma en la que trabajamos, ¿no? Además, trabajamos un chocolate que es, digamos, de cacao fino y aroma y con ciertas características, lo cual nos permite, digamos, pagar al agricultor precios justos por su cacao, ¿no? Claro. Entonces, por ahí viene un poco el modelo. Además, también trabajamos un poco el tema de capacitaciones, conexiones, tenemos visitas constantes, ¿no? Conocerlos directamente y saber qué estamos procesando nosotros también es importante, ¿no? En algunos casos también, por ejemplo, nos ha pasado que de repente no podemos trabajar con algunos agricultores por X razón o porque recién estamos ampliando a otras zonas y lo que hacemos es también evaluarlos, ¿no? Muchas veces agricultores vienen y nos traen sus muestras y hacemos en nuestro pequeño laboratorio, hacemos evaluaciones, digamos, perfiles de cata, vemos qué características tiene, porque ¿qué pasa? Si, por ejemplo, el grano de cacao ha sido cosechado verde, no suficientemente maduro, esa característica de que no fue suficientemente maduro al cosechar se va a percibir en el chocolate, ¿no? Porque cuando usamos alto porcentaje de cacao, si no trabajamos con un cacao que ha sido trabajado, digamos, fermentado y secado de manera correcta o no ha sido cosechado en el momento correcto, eso va a tener un impacto en el sabor final del chocolate. Entonces, también hay un tema de proceso de campo que es importantísimo para nosotros, ¿no? Sí, no, y me quedo también sobre todo con lo que mencionaste acerca del precio justo, ¿no? Que claro, me imagino pues al final, como tú dices, al final en la gran industria lamentablemente es un tema de volúmenes más que otra cosa y ahí pues evidentemente el que se termina llevando, por así decirlo, la mayor parte de la tajada es el comercializador al final del y todos producto. los intermediarios que tienes en la cadena, ¿no? Y en esos golosinas, sabor a chocolate tienes también un montón de aditivos, no utilizan manteca de cacao de verdad, usan grasa sucedánea, manteca vegetal, ¿no? Saborizantes, preservantes, tienes un montón de aditivos y no sé, leche y luego tienes azúcares por cantidades industriales, ¿no? Entonces, en realidad no lleva cacao, un chocolate su primer ingrediente debería ser siempre cacao. O sea, debería empezar con cacao. Si no, hay que dudar un poco qué cosa es, ¿no? ¿Qué estoy consumiendo, ¿no? Y eso, qué importante eso último que dijiste, porque yo también siempre trato de reforzar que al final pues los ingredientes se suelen enlistar del mayor a menor contenido, ¿no? Entonces, claro, si tú coges un producto
un chocolate y el chocolate empieza, por ejemplo, con, no sé... azúcar, siempre es el primer ingrediente. Exacto. Y el segundo es leche y el tercero es lactosa, o sea, más azúcar. Entonces, evidentemente, no es un chocolate realmente lo que estás comiendo, ¿no? Y Fran, y perdóname que te interrumpí en este momento, una vez que tú te enteras de esto, por ejemplo, ¿qué es lo que hace o cómo así tú llegas a fabricar a producir tu primer chocolate, a hacer tu primera barra? Que ya pues sabemos, obviamente ha pasado un montón de tiempo y hoy por hoy van a tener la oportunidad, family, de ver todo lo que implica el proceso productivo de los chocolates Kuma en el último bloque. No se vayan, no se muevan, quédense acá porque más adelante vamos a pasar a hacer el recorrido. Pero cuéntanos, Fran, ¿cómo es que llegas a lograr esto, ¿no? Evidentemente, como tú dices, tú formada en administración, siempre pues, claro, a veces uno puede tener muy buenas ideas respecto a algún producto alimenticio, pero claro, al final siempre hay un tema pues de ingeniería por medio, temperaturas, estados, un montón de cosas que influyen que uno pues no tiene tampoco por qué saber, ¿no? Sí, tal cual. Nos desviamos un poquito del tema, pero a ver, a raíz de este viaje yo empecé a investigar en paralelo a mi trabajo corporativo y dije, por aquí hay algo. Ajá. Me llamaba muchísimo la atención, me apasionaba el tema del chocolate, empecé a probar diferentes chocolates de diferentes partes, empecé a investigar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tal cual, yo no sabía nada de cómo hacer chocolate, ni de repostería, ni de cocina, ni de nada. Entonces, ¿qué pasa? Como muchos emprendedores, me tocó aprender, ¿no? Ajá, Entonces, ¿qué hice? Me compré una maquinita chiquitita de 3 kilos, que era de laboratorio, que incluso ahora la tengo todavía como laboratorio. Obvio. La guardamos ahí para algún día el Museo de Kuma. No, y tiene su simbolismo, ¿no? Sí, no, Los y todavía inicios. lo usamos como laboratorio y desarrollos y Buenísimo, pruebas y excelente. experimentos. Entonces me compré una maquinita chiquita que era con lo que me alcanzaba para invertir, que era se la puse sobre la cocina de mi casa. Ajá. Y así empecé a probar. Llevaba granos de cacao, yo misma los tostaba al principio en el hornito que tenía de pan, ahí lo ponía a tostar, yo misma lo descascarillaba, lo pelaba y lo metía a esta maquinita a hacer pruebas para empezar a probar pues los diferentes granos de cacao, diferentes variedades, aprender a entrenar el paladar, ¿no? Porque ya hoy, bueno, luego llevé algunos cursos y demás que me certifiqué, pero en ese momento no sabía nada. Claro. Entonces tenía que aprender. Entonces, en prueba-error, investigando, haciendo procesos, saqué unas primeras muestras de chocolate. Y te soy honesta, eran terribles. O sea, claro. con las primeras pruebas que hicimos de chocolate no es lo que soy. Pero era algo con lo que íbamos a empezar. Y dije, ok, entonces, ¿cómo hacemos para hacer un buen chocolate que diga, que represente al Perú? El Perú es capaz de producir un chocolate de calidad superior teniendo el grano de cacao que tenemos, ¿no? Entonces me asesoré, llevé un curso especializado en chocolatería en Canadá, luego en la agraria me certifiqué como catadora de chocolate, que aprendimos mucho de cacao y chocolate, porque las dos cosas son importantísimas para el proceso, porque necesitas los insumos claves y bien desarrollados para poder hacer un buen chocolate. Y empecé muy chiquitito, como te digo, con esta maquinita en la cocina de mi casa, con la que empecé a hacer pruebas, las primeras muestras, toda mi familia y amigos me ayudaban. ¿Quién no ha empacado en mi familia chocolate? Entonces, digamos, así empezó como algo muy chiquito y luego no tenía tampoco para invertir en una planta de producción grande, sino dije, ok, veamos paso a paso, ¿no? Exacto, Creciendo, de a digamos, de a pocos, claro, de manera consciente, iba vendiendo un poco más y así, ¿no? Entonces nuestro primer lanzamiento fue julio de 2015 en el Salón de Chocolate. Ajá. Ahí fue nuestro primer lanzamiento con nuestras primeras barras de chocolate que hice entre mi laboratorio que tenía en mi cocina y tercericé y maquilé una parte del proceso con una planta que me costó muchísimo encontrar una planta que quisiera trabajar con las características que yo quería. Claro, porque yo quería trabajar yo compraba el grano, yo misma traía, digamos, sabía de qué agricultor era, qué tipo de grano había sido, cómo había sido procesado. Entonces, encontrar una planta que me atraje estas condiciones no fue tan fácil, pero finalmente conseguí una planta relativamente pequeña, que el día de hoy nosotros también damos servicio de maquila a muchas marcas, entonces un poco regresando a lo que fue para mí en ese momento. Y con esta maquila, más lo que yo producía en mi cocina, lanzamos una primera tanda de chocolates, un primer batch, que no fue mucho, incluso lanzamos en este salón de chocolate, nunca me voy a olvidar, en julio de 2015, en el Mariangola, era en Miraflores. Ajá. Y vendimos todo. O sea, volaron todos los chocolates, incluso hubo un concurso nacional de chocolate y nos llevamos la medalla de oro. ¡Wow! Entonces, y esto mucho antes de, bueno, y ahí más adelante vamos a hablar de los palmares de la marca, pero
Esto 2015, ¿no? 2015. Wow, Julio 2015 en el Salón de Chocolate. Vendimos todo, ganamos la primera medalla nacional del mejor chocolate, con nuestro chocolate de sal de maras, que hasta el día de hoy lo tenemos. Uf, claro que sí. Entonces nada, dije, bueno, algo estamos haciendo bien, por buen camino vamos, de todas maneras hay mucho por desarrollar, mucho por mejorar, pero creo que estamos encaminados. Entonces ahí es que yo ya decido renunciar a mi trabajo corporativo, porque yo me dedicaba en las noches, fines de semana, ¿no? Al chocolate y en paralelo con mi trabajo corporativo, que era como el trabajo seguro que yo tenía. Claro, ¿no? por supuesto. Y ahí ya decido poner todos mis ahorros a esto, entregarme a hacer chocolate, que era lo que realmente me apasionaba. Y ya, así empecé lanzándome un poco. Te soy honesta, como te decía, seguí con mi cocina, seguí tercerizando una parte y luego recién ya, después de cierto tiempo de crecimiento, como te digo, yo creo que es importante para todo emprendedor ir paso a paso, ¿no? Como step by step, ¿no? Como que siempre pasos seguros relacionado a, no sé, tienes cierto nivel de ventas y ahorros, ok, ya podemos dar el siguiente paso. Ok, ¿qué nos falta? ¿No? Apuntando siempre a una proyección y teniendo un plan claro. Eso sí, que me dio a mí mi background de administrador es tener una organización, ¿no? Proyecciones, planes, números desde el inicio, ¿no? Saber dónde queremos llegar y cuáles son las metas y objetivos que tenemos como empresa. Así seamos algo muy chiquitito. Crecer de manera ordenada es importante, ¿no? Y así. Y luego ya en el 2017 nos mudamos al local, bueno, donde estamos ahorita, donde ya procesamos todo con maquinaria propia. Desde el grano de cacao controlamos temperaturas de tostado, perfiles de tostado para cada origen de grano. Luego pasamos al proceso de descascarillado, refinado, temperado, tableteado y empaque. O sea, hasta el producto final lo hacemos aquí en nuestra planta de producción, ¿no? El 100% claro, el control de lo que implica la producción y elaboración del producto es aquí mismo. Así es. Qué importante, y voy a hacer un paréntesis muy breve, pero o sea, qué importante el final de tu historia, porque muchas veces uno tiene a partir de un cierto momento en su vida un conflicto vocacional, pero curiosamente en ese momento a veces uno dice, oye, lo que invertí al final, obviamente tiempo, dinero, energía, etcétera, estudiando años anteriores, o sea, me sirvió mucho para lo que, ¿me entiendes? En ese determinado momento decide uno apostar por hacer, ¿no? Como en tu caso, o sea, el tema de la administración, por ejemplo, de todas maneras me imagino te ha ayudado a ti a tener un panorama pues súper claro acerca de todo el control que implica el desarrollo de la marca en términos de negocio como tal, ¿no? Sí, definitivamente ha sido positivo, pero yo creo que uno tiene que, como emprendedor, siempre estar aprendiendo. Siempre. Porque siempre, te soy honesta, sí me he verdad. chocado contra la pared varias veces también. O sea, no ha sido un camino fácil y yo jamás me hubiera imaginado que si me decías cuando recién iba a empezar pues a estudiar, me hubiera encantado estudiar, no sé, ingeniería agroalimentaria. Exactamente. O algo así, pero o sea, en ese momento jamás me hubiera imaginado que me iba a dedicar a hacer chocolate, ¿no? O sea, ni por acá se me hubiera pasado. Son cosas que yo pasan, lo voy aprendiendo en el camino, ¿no? O sea, qué importante es mantener esas ganas de aprender y de estudiar constantemente y aprender de diferentes cosas. Al día de hoy hay cosas de ingeniería agroalimentaria que yo digo, wow, o sea, no me hubiera imaginado, pero al día de hoy ya las manejamos. Y también apoyarse en un equipo que de repente te complemente en lo que tú no manejas. Tal cual. Sí, y siempre seguir aprendiendo de ellos, ¿no? O sea, que existe esa retroalimentación. Ahí, Fran, ¿podrías contarnos muy brevemente, por ejemplo, ya años después, cuáles han sido los principales palmares de la marca, de Kuma? ¿Cuáles han sido los principales premios o reconocimientos que han ganado? Que como pueden ver también ahí en las paredes, o sea, han habido muchos a lo largo de los años. ¿Cuáles han sido para ti los más importantes? Hemos tenido hitos importantes, casi ya 9 años haciendo bastante. chocolate. Algo que me encanta dentro de los hitos y logros que tenemos es el nivel de innovación y desarrollo, ¿ya? Porque yo creo que, a ver, como emprendedor o como empresa más pequeña o digamos que tiene la capacidad y flexibilidad de adaptarse. Qué importante conocer a tu cliente y saber qué quiere y tener esta capacidad de innovación. Para mí eso es algo característico de nosotros y es importantísimo para nosotros y para todo emprendedor. Y como hitos importantes que hemos tenido como empresa, fuera de los premios, bueno, este primer premio que te contaba que nos decía que las cosas estaban saliendo bien, que fue el premio nacional que nos llevamos la medalla de oro. Hemos tenido algunos premios internacionales en el Academy of Chocolate, que es en Londres, y en el International Chocolate Awards, que es en Nueva York. Entonces, esto nos ha certificado pues que también venimos trabajando con un buen desarrollo de chocolate y con un buen cacao, que el chocolate y cacao peruano es digno de ganarse premios internacionales, ¿no?
Y un hito importante también para nosotros es el tema de la exportación. Llevar el chocolate peruano, ya no como grano de cacao como materia prima, sino como producto de valor agregado, o sea, terminado como producto final, chocolate, a otros países, ¿no? Al día de hoy nosotros exportamos a Uruguay, estamos también en Italia, China, Chile y estamos empezando con el mercado de Estados Unidos. Uf, increíble, increíble, Fran. Y mira, justo estaba esperando para hacerte esta pregunta también. Me imagino que hay muchos televidentes que no deben tener idea ni siquiera de cuando uno dice cacao, deben pensar pues en cacao ya en polvo, por ejemplo, ¿no? Pero claro, ignoran que todo lo que hay, o sea, el cacao como digamos, no sé si es una planta o una fruta. ¿Nos podrías contar un poco más? Tengo entendido que, claro, el cacao empieza siendo como lo podemos ver acá, ¿no? Claro, o sea, a ver, el cacao viene del fruto, ¿no? Como lo vemos aquí, el cacao es un fruto que crece de un árbol, que crece del tronco, ¿ya? Entonces, cuando uno planta aproximadamente a los 5 años, nos va a dar recién los frutos con granos de cacao. Wow, Por dentro de estos frutos, a ver, estos son amarillos rugosos, son, digamos, una demostración del cacao, pero tenemos más pequeños, menos rugosos, rojo, naranja, amarillo, o sea, variedades de diferentes cacaos. Como te decía, Perú tiene el 60% de las variedades del mundo, incluso variedades que no hay en ninguna otra parte del mundo. Que las tenemos solo aquí. Sí, tenemos el chuncho de Cusco, que es maravilloso, ¿no? Entonces, adentro tenemos lo que es el mucílago, que es la fruta o la pulpa que cubre los granos de cacao, y con los granos de cacao es con lo que vamos a hacer el chocolate, ¿no? Entonces, cuando se cosecha, se sacan los frutos. Se corta, digamos, se parte. No, se corta de la parte de acá arriba, se corta del árbol. Ah, ok. De acá, para sacar los frutos. Luego esto se abre y se saca el mucílago o pulpa con los granos de cacao que van a pasar un proceso de fermentación. Tenemos una fermentación aproximadamente de 6 días, dependiendo del grano de cacao y de dónde nos ubiquemos, porque el ambiente, la temperatura impacta en la fermentación. Y luego tenemos un proceso de secado, que debe ser un proceso de secado gradual, no agresivo, porque nuevamente, si tenemos, digamos, no sé, un proceso de secado muy agresivo o muy directo al sol, vamos a tener acidez en el chocolate. Si cosechamos verde, como te decía hace un rato, vamos a tener astringencia en el chocolate. Entonces, digamos, todos estos detalles son importantísimos para tener un chocolate de calidad, ¿no? Entonces, una vez que pasamos por el proceso de fermentación y secado, ya tenemos los granos de cacao en seco. Eso ya viaja a Lima y acá es donde nosotros empezamos con el proceso de tostado. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Y esos ya son los procesos que vamos a empezar a ver ahora en el siguiente bloque. Lo último, Fran, que quería conversar contigo en este bloque, mencionaste lo de, bueno, el premio pues, ¿no? que ganan en el 2015 en el Salón de Cacao, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poco más acerca del Salón de Cacao. Como saben, nosotros este programa lo estamos grabando de cara al Salón. Esperamos poder tener un especial prontamente acerca del Salón de Cacao de la edición en el 2024. Yo tuve la oportunidad de ir el año pasado y de verdad me he quedado sorprendido porque es mucho más informativo, es mucho más educativo, hay muchas más cosas en torno del cacao de las que uno a veces, claro, y también ahorita que estamos conversando contigo, por ejemplo, claro, a veces uno piensa así, el cacao, sí, qué rico, lo comes y tal, pero ignoras cuántas cosas hay detrás, cuánto tecnicismo, cuántos procesos, lo que mencionaste ahorita, por ejemplo, de la astringencia, o sea, cuántas cosas realmente hay detrás del procesamiento y la manufactura de un buen chocolate, evidentemente un chocolate alto en cacao, ¿no? ¿Nos puedes contar muy brevemente acerca de qué engloba, digamos, el Salón del Cacao, que es, tengo entendido, se hace una vez al año aquí en Perú, ¿cierto? Sí, correcto. El Salón del Cacao y Chocolate es el evento del chocolate del año. ¿Ya? Es siempre en julio, todos los años, y este año va a ser del 18 de julio al 21 de julio. Buenísimo. De jueves a domingo. Es una feria donde participamos todos los que estamos involucrados en la industria de cacao y chocolate. Pero es una feria muy familiar, que podemos ir con familia, amigos, a pasear, a comer mucho chocolate, a pasear, con ¿no? niños sobre todo, exacto, ¿no? Hay sí. un montón de actividades. Es muy interesante porque uno puede conocer pues todo lo que hay detrás, como dices. Podemos probar desde la mazorca de cacao, incluso hay jugos preparados con mucílago de cacao, digamos. Es muy informativo y podemos ver también todo el proceso de producción, las máquinas, o sea, cómo se
transforma de esto a un chocolate como este, ¿no? Exacto. Entonces es súper interesante. También apoyamos mucho lo que son las marcas peruanas de chocolate a que esta industria sea conocida. Como yo te decía al inicio, para mí el chocolate debería ser como el ceviche, un producto bandera del cual todos nos sentamos orgullosos de tener cacao y chocolate tan maravilloso en Perú, ¿no? Entonces, qué mejor que nosotros consumiendo el producto peruano. Entonces, esta feria es un evento justamente para eso, para que la gente vaya a probar chocolate, comer chocolate, conocer toda esta industria de cacao y chocolate. Así que los invitamos a todos el próximo jueves 18 de julio al domingo 21 de julio a visitarnos. Si nos ven por ahí, por favor, acérquense al stand de Kuma. Ahí vamos a tener degustaciones para probar los diferentes sabores que tenemos nosotros. Encantada de recibirlos y conversar un poquito más sobre el mundo del chocolate, que es tan maravilloso. Buenísimo, Fran. Y tal cual, como comparto al 100% tu postura, y es algo que en verdad yo también siempre trato de compartir, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que nosotros como peruanos muchas veces esperar a que algún extranjero, algún americano, algún europeo, algún asiático le dé valor a algo nuestro para recién nosotros tratar ahí, pues, ¿no?, de adueñarnos, apropiarnos? Y como tú dices, ¿no? Y obviamente también felicitarte porque, claro, no es fácil. Muchas veces uno encuentra, pues, la materia prima y por un tema de facilismo, por un tema de inmediatez, termina optando más que nada por la exportación de eso en lugar de, pues, meterse, obviamente, desarrollar un negocio en torno, crear un producto con valor agregado, como dices, y que evidentemente, pues, también ya eso genere otro nivel de repercusión una vez que se termine exportando, ¿no? Sí, para nosotros también por eso fue importante desde un inicio no solo trabajar la exportación, sino el mercado local. Exacto. O sea, qué importante que los peruanos nos sintamos orgullosos del chocolate peruano. Entonces nosotros también sí comercializamos en cadenas de supermercados a nivel local porque creemos en el mercado local, ¿no? Creemos que el peruano tiene que sentirse orgulloso de su chocolate, y creo que hoy también, digamos, hay mayor conciencia por consumir un producto más saludable. Como decíamos, no una golosina sabor a chocolate, sino un chocolate que sea realmente hecho a base de cacao, ¿no? Y nutritivo, sobre todo, ¿no? Exacto. El cacao tiene muchos beneficios para la salud, en realidad, ¿no? Tiene mucho magnesio, es un energizante natural, tiene mucho hierro, ¿no? O sea, realmente consumir cacao no es algo malo. Lo que pasa es que tenemos la idea de la golosina sabor a chocolate. Exactamente. Pero si hablamos de un producto que tiene 3 ingredientes principales, que son cacao, manteca de cacao y panela o azúcar en bajo porcentaje, es puro cacao en realidad, ¿no? Totalmente. Incluso para los que no lo saben, el cacao es muy, muy, muy recomendado para deportistas, por ejemplo. Por el tema, pues, al final por un lado, por los antioxidantes y también por el favorecimiento que de cierta forma genera en al final el aspecto circulatorio. Totalmente, es un súper alimento en realidad el cacao. Así se percibe en muchos otros países y tal cual, pues, ¿no? Esa es la forma en la que nosotros deberíamos también verlo y obviamente acostumbrarnos a consumirlo. Fran, antes de que se termine este bloque y antes de pasar, pues, a conocer y a ver los procesos detrás de los que nos has comentado de la elaboración de estos chocolates, ¿dónde los pueden encontrar los televidentes? Si quieren seguirlos en redes sociales, o nos mencionaste también puntos de venta, ¿dónde pueden ellos conseguir, encontrar chocolate Kuma? ¿A dónde los podemos derivar? ¿Qué les podemos decir? Sí, bueno, nos pueden buscar en redes sociales como Kuma Chocolate y nos encuentran en todos los supermercados. Estamos en Wong, Vivanda, Plaza Vea, Totus, en algunas tiendas saludables también como Florifauna. Nos pueden escribir, digamos, por redes, a través de Rappi también, y definitivamente en el Salón del Cacao y Chocolate nos encuentran. Claro que sí, hasta en el Duty Free los van a encontrar, familia, así que ya saben, siempre atentos. Y personalmente a mí, mi favorito, el que más me gusta, es el de canela, de sabor es espectacular, pero tienen una amplia variedad de sabores, así que nada, los invito a todos a que los prueben. No se vayan, no se muevan, que ya volvemos con nuestro último bloque del día de hoy, donde vamos a hacer el recorrido de la planta de los chocolates Kuma. Ya volvemos, familia. Familia, bienvenidos de vuelta a Vive Mejor. Ya nos encontramos con nuestra invitada de hoy, Francesca Valdivia. Ella es fundadora de Kuma y vamos a ver ahora lo correspondiente a la producción del chocolate Kuma. Fran, cuéntanos un poco dónde estamos, qué máquinas podemos observar aquí
¿Y qué parte del proceso se elabora en esta parte, no? Sí, como te comentaba, el proceso en realidad empieza en el campo, ¿no? Donde tenemos el proceso de fermentación y secado del grano. Ya el grano seco viaja a Lima así, como lo podemos ver aquí. Y el primer proceso nos encontramos aquí en el área de tostado y descascarillado del grano de cacao. Entonces, el grano de cacao en seco va a pasar a la máquina de tostado. Es un horno para tostar. El grano ingresa por la parte superior y sale por la parte de abajo. Ese es un horno rotatorio que mantiene la temperatura de manera homogénea, a diferencia de un horno de casa que tenemos temperaturas distintas. Dependiendo de en qué parte de la bandeja, digamos, se ubique, ¿no? Exacto. En este caso necesitamos temperaturas homogéneas, entonces tenemos un sistema giratorio para mantener la temperatura homogénea del grano. Buenísimo. Acá tenemos un perfil de temperaturas y tostado diferente para cada origen de cada grano. Por ejemplo, si yo voy a tostar un grano que viene de Cusco, que es mucho más pequeñito y tiene un grado mayor de manteca, necesito temperaturas diferentes que si voy a tostar un grano que viene de Amazonas. O sea, es decir, cada origen, cada grano de distintos orígenes reciben distintos tipos de tratamiento. Exacto. No se mezclan entre ellos. Cada uno tiene un perfil de tostado particular, diferente, para resaltar los aromas y sabores propios del grano de esa zona. Increíble, increíble. Una vez que tenemos el grano de cacao tostado, vamos a pasar al proceso de descascarillado, que es la máquina que podemos ver por allá. Y lo que vamos a hacer es, del grano de cacao tostado, vamos a pasar a los nips de cacao, como los podemos ver aquí. Que esta ya suele ser también una forma, claro, que se comercializa, ¿no? O sea, exacto. El grano de cacao lo que se hace, se retira la cascarilla y nos quedamos con la parte de adentro en pequeños trocitos, y eso es lo que llamamos nips de cacao, como vemos aquí. Buenísimo. Y cuéntanos, una vez que tienen los nips, ¿qué sucede después? Cuando tenemos los nips listos, luego del tostado y el descascarillado, vamos a pasar al proceso de molienda, que viene en la siguiente parte. Buenísimo. Acompáñenos, familia, entonces, para seguir con el proceso del chocolate. Y cuéntanos, Fran, ¿qué es lo que vamos a ver en esta parte de acá? Aquí empieza ya el proceso de molienda y refinado. Entonces, acá traemos los nips de cacao que vimos en el otro lado y vamos a convertirlos en lo que se conoce como pasta de cacao o licor de cacao. Es simplemente el nib de cacao molido. Luego vamos a pasar al proceso de refinado. En el proceso de refinado lo que vamos a buscar es bajar el nivel de micraje. Acá van a entrar los otros ingredientes. Entra la pasta de cacao, que son los nips de cacao que molimos, luego la manteca de cacao y la panela. No hay más. Son los principales ingredientes. Ningún tipo de aditivo, ni saborizante, ni preservante. Buenísimo. Y lo que vamos a buscar aquí es que baja el nivel de micraje. Es decir, cuando uno lo prueba al inicio, tienes todavía trocitos de nips de cacao, trocitos de panela. En cambio, cuando ya probamos el chocolate refinado, es totalmente sedoso. Perfecto. Entonces, lo que vamos a buscar es encontrar un chocolate que se derrita totalmente en el paladar. Buenísimo. Este proceso puede demorar de 24 a 48 horas. Wow. Una vez que está listo, pasamos a las marmitas o tanques de almacenamiento que tenemos aquí. Aquí ya almacenamos el chocolate listo, refinado. Completamente líquido. Excelente. Ahí ya está listo el chocolate para ser temperado, que es la siguiente parte del proceso. Y en un estado ya bastante provocativo también, ¿no? Completamente líquido. Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Y ya una vez que está listo, me dices, pasa a la parte del temperado. Pasamos a la parte de temperado. Buenísimo, buenísimo. Vamos entonces, family, para ver, esa es la parte final. La parte semifinal. Semifinal. Vamos entonces, family, para la cámara siguiente, donde vamos a ver la parte del temperado. ¿Y la última en qué consiste? Lo último es, vamos a moldear, pasar a cámara de frío y luego vamos a empacar. Buenísimo, buenísimo. Vamos entonces para verlo. Y esta es la parte, me contabas, de temperado, ¿cierto? Sí, acá pasamos ya a la parte de temperado. El temperado es la cristalización de la manteca para que el chocolate quede en estado sólido y brillante como lo conocemos. Buenísimo. Lo que vamos a hacer aquí es, con el uso de unos moldes, vamos a colocar el chocolate dosificando 70 gramos en cada uno. Luego lo pasamos por la mesa vibradora para que se expanda, quede parejo, bote burbujas. Luego va a pasar a cámara de frío, aproximadamente unos 30 a 40 minutos. Luego vamos a desmoldar el chocolate, retirarlo del molde y finalmente vamos a pasar ya a la parte de empaque. Buenísimo. Que pasa por la flow pack, que es la bolsita, y luego lo vamos a colocar en una cajita con su lote, fecha de vencimiento, sello de seguridad y listo para irse al almacén y a la tienda. Excelente. A ver. Aquí lo que vamos a hacer es colocarlo en el molde cada uno. La parte más luego, apetitosa. A la mesa vibradora.
Ah, bueno, para que todo se expanda y quede uniforme así a modo de tableta, Exacto. digamos. Y bote todas las burbujas, quede parejo. Y como ves, acá todavía está líquido. Sí. Lo que vamos a buscar es que esto se solidifique en la cámara de frío. Ok, Y luego a la parte de empaque. buenísimo. Vamos a ver qué tal. Ya en la parte de empaque vamos a pasar por aquí. Esta máquina lo que nos va a hacer es ponerlos cada uno en su bolsita y luego en las cajitas individuales dependiendo del sabor. Buenísimo, Fran. Y ahí, ese es el final del proceso, digamos. Correcto, ahí termina el proceso, pasamos ya a lo que es el almacén y luego está listo para despacharse a las diferentes tiendas. Buenísimo, para ser despachado. Oye, Fran, en realidad, para que vean también, me parece importante sobre todo, o sea, que los televidentes hayan podido ver la cantidad de pasos, el nivel de detalle y de cuidado que hay con cada proceso. Hay mucho tecnicismo detrás al final, pues no de la manipulación y de la manufactura del chocolate como tal. Y evidentemente, pues, claro, no es coincidencia que por eso hayan ustedes tenido reconocimientos, premios a nivel internacional. O sea, el nivel de cuidado que tienen de verdad es espectacular. Un nivel de detalle, sobre todo, un trabajo súper minucioso. Agradecerte a ti, a todo el equipo de Kuma en realidad por abrirnos sus puertas, por todo el tiempo, el espacio, por todo lo que nos han compartido. Una última vez, Fran, ¿dónde pueden encontrarlos los televidentes si quieren seguirlos, conocer un poco más acerca de ustedes? Si quieren también conseguir y consumir el chocolate, ¿en qué puntos de venta están? ¿A dónde los podemos derivar? Sí, nos pueden buscar en redes sociales como Kuma Chocolate y nos encuentran en todos los supermercados. Estamos en WOM, Vivanda, Plaza Vea, Totus y tiendas orgánicas y nos encuentran también en el Duty Free del aeropuerto. Buenísimo, ya saben, no dejen de asistir al Salón de Chocolate de este año, que va a ser los días... Del jueves 18 de julio al domingo 21 de julio los esperamos para comer muchísimo chocolate. Y hasta aquí llegamos, family, con nuestro episodio del día de hoy, dedicado exclusivamente al chocolate y sobre todo al chocolate y al cacao peruano. Aquí la tuvieron Francesca Valdía, fundadora de la marca Kuma, con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos nuevamente la próxima semana en Vive Mejor, con quien les habla Renato Salazar. Hasta luego, nos vemos.